Dios le bendiga. Esta es una serie de clases que estaremos compartiendo para aquellos que son miembros de nuestra iglesia y por si por alguna razón no pueden estar el domingo, pues van a tener la posibilidad de verla acá en YouTube o incluso mediante nuestra página web. Estaremos hablando hoy de la Trinidad, y la doctrina de la Trinidad separa el cristianismo de todas las demás religiones. Es una doctrina muy importante para la vida cristiana. Sin embargo, esta doctrina es uno de los misterios que tiene la Biblia que debemos creer por fe. La Trinidad es una doctrina bíblica de principio a fin. No es algo que podamos descifrar por nuestra cuenta y no tiene analogía alguna en la naturaleza. Todas las ilustraciones que escuchas acerca de las tres fases del agua, o las tres partes de un huevo, o incluso la hoja de trébol, muchas otras fracasan eventualmente, ya que la mayoría de estas analogías que sacamos del ámbito físico tienden a ser triteístas, o sea, tres dioses, o modalistas en sus implicaciones. Por una parte, estas analogías, como la del huevo, parecen sugerir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son partes separadas de la naturaleza divina, tres componentes diferentes, aunque de una misma cosa. Por otra parte, las analogías que tienen forma del agua en diferentes estados, sólido, gaseoso, líquido, tienen un toque modalista, ya que el hielo, el agua líquida y el vapor son modos de existencia. Y no es así como queremos definir a Dios y el concepto de que Dios es trino. De tal manera que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, encontramos un patrón y referencias en la Biblia que le presentan a Él como un Dios trino. Allí queremos ir más bien, a evaluar cada una de las cosas que en la Biblia están apuntando a Él. Y con respecto a ello, queremos ver lo que la misma palabra de Dios ha revelado con respecto a la naturaleza de Dios. De tal manera que la triple personalidad de Dios es exclusivamente una verdad en la revelación y nosotros tenemos que ir allí para buscarlas. Antes sabiendo que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Pero ¿a qué llamamos Trinidad? Por ejemplo, Gruden dice al definir la Trinidad que Dios es uno y existe eternamente como tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cada persona es completamente Dios y existe un solo Dios. Por ejemplo, MacArthur nos dice que la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de la esencia. ¿Qué significa un solo Dios? Hay un Dios, una esencia, una naturaleza divina, tres personas que subsisten en esa naturaleza o esencia divina. Pero este Dios es una unidad de tres personas distintas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu también es Dios. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Cada persona desempeña un rol distinto en la armoniosa obra de la redención donde vemos implicada a la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad son distintas eternamente. No son simples formas que Dios ha adoptado en diferentes etapas de la historia, como suelen decir algunos, sino que han existido juntas como un solo Dios, siempre en completo amor, unidad y deleite. ¿Por qué decimos que hay un solo Dios? Nosotros creemos por toda la Biblia que Dios es uno solo. Incluso la cultura judía era una cultura que creía en un solo Dios. Deuteronomio 6:4 nos dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 45:5 nos dice: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios.
1 Corintios 8:4 nos dice: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Gálatas 3:20 nos dice: ahora bien, un mediador nos representa a uno solo, pero Dios es uno solo. Apocalipsis 22:13, solo por mencionar algunos textos, nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el principio y el fin. O sea, solo con 4 textos estoy intentando compartir la idea de que el cristianismo es una religión monoteísta y no que tiene muchos dioses. ¿Cómo vemos la Trinidad en la Escritura, las 3 personas? Si nos remontamos hasta Génesis 1:26, encontraremos que allá dijo Dios en 1:26: hagamos, hablando de pluralidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, seno de la Trinidad, conversación, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra en la tierra. Génesis 3:22, volvemos a escuchar al Señor Padre decir: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora no vayan a extender su mano y toman también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En Génesis 11:7, cuando el hombre se revela en la torre de Babel, también encontramos la misma expresión de pluralidad. Vamos, bajemos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, y hay muchos más textos en el Antiguo Testamento que podemos considerar, solo estoy apuntando algunos. Si nos vamos al Nuevo Testamento, nos encontraremos que en el bautismo de Jesús, en Mateo 3:16 y 17, nos dice que después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Inmediatamente los cielos se abrieron en ese momento y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí estamos viendo al Hijo siendo bautizado, al Espíritu descendiendo sobre él en forma de paloma, y en ese mismo instante se oye una voz de los cielos que dice: el Padre, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. La gran comisión de la que tanto hablamos y mencionamos dice: por tanto, id, Mateo 28:19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observemos aquí que Jesús nos está enseñando a los nuevos discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:1 también nos dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios cara a cara, y el Verbo era Dios. Juan 10:30, el mismo Jesús dice: yo y el Padre uno somos uno solo. Primera a los Corintios 12:4-6 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor se le llama a Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios, el Padre, el que hace todas las cosas en todos. Segundo a los Corintios 13:14, tenemos la exhortación: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pablo en una salutación, Pablo en un saludo estaba incluyendo la idea de este Dios trino. Efesios 4, 5 y 6 también nos dice que hay un solo cuerpo y espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Repite: un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Ahora, vamos a ver cada miembro de la Trinidad por separado. Por ejemplo,
Juan 6:26 nos habla del Padre y esta es la que menos es cuestionada, el Padre como Dios. Pero nos dice, Juan 6:26, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. El Padre Dios. Romanos 1:7 nos dice a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hablemos un poco del Hijo que también es mostrado como Dios. Ya desde Isaías 9:6 encontramos que la misma palabra se refiere a Cristo hablando proféticamente, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, el Hijo siendo llamado Dios Poderoso, Padre Eterno, el Hijo. Cualidades de Dios. Juan 1:1 nos dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 2:9 nos dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Con respecto al Espíritu Santo de Dios, también mencionado como Dios, encontramos en Génesis 1:1 y 2 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. En el Salmo 139:7 encontramos esta afirmación, esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y el Espíritu de Dios está siendo mencionado aquí también como omnipresente. También encontramos en Hechos 5:3-4, en aquel acontecimiento de Ananías y Zafira, que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué ha llenado tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Espíritu Santo, mentirle es lo mismo que mentir a Dios. Y 1 Corintios 3:16 nos dice: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Allí, como parte de estas clases que estamos compartiendo, usted podrá encontrar también algunas tablas en las cuales podemos ver las tres personas de la Trinidad con perfecciones divinas, con prerrogativas divinas y realizando acciones también divinas. Ahí las podrán ustedes encontrar. Ahora, vemos que dentro de la Trinidad hay roles. Por ejemplo, el Padre tiene un rol. Y la labor del Padre se atribuye principalmente al plan de creación, junto con la elección de todos aquellos que Él ha dado al Hijo. El Padre es en general el autor de la redención. Tenemos Efesios 1:4-6 que nos dice: porque Dios nos escogió, este es el Padre, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y Juan 3:16, el tan conocido texto, nos dice: porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al Hijo, en su rol de Hijo, se le atribuye la obra de la redención, la cual, para llevarla a cabo, el Hijo se encarnó. El Hijo asumió la naturaleza humana y como un sustituto, como el sustituto, asumió la culpa de nuestro pecado
Sufrió la pena por la muerte que nosotros debíamos merecer y además por el Padre fue resucitado y puesto en autoridad sobre todo y representante de nosotros, aquellos que somos su pueblo. Segunda a los Corintios 5:19 encontramos este texto que nos dice, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. En Efesios 1, 7 y 8 encontramos que en Él tenemos redención mediante su sangre, en Cristo, el perdón de nuestro pecado, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Ahora, el Espíritu Santo también tiene un rol. Y al Espíritu Santo se le atribuyen las obras de la regeneración, la santificación y la aplicación a los corazones de los creyentes, esa obra expiatoria que hizo Cristo. Esto Él lo hace renovando espiritualmente los corazones, obrando en ellos la fe, arrepentimiento y limpiándoles de toda mancha de pecado. Eventualmente les glorifica hasta estar en el cielo. De tal manera que la redención en sentido más amplio es pues una cuestión de pura gracia, planeada por el Padre, comprada por el Hijo y aplicada por el Espíritu Santo. Algunas maneras en las que vemos al Espíritu Santo activo en su rol. El Espíritu Santo muestra a Cristo. Juan 15:26 nos dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo convence. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo regenera. Tito 3:5 y 6 dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo santifica. Primera de Pedro 1:2 nos dice que según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El Espíritu Santo da dones. En la iglesia dice, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno, el Espíritu. El Espíritu Santo también une. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. El Espíritu Santo produce fruto. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. El Espíritu Santo consuela. Juan 14:6. Entonces yo rogaré al Padre y le daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y estas son características, roles que cumple el Espíritu Santo que le alejan de esa falsa idea que muchos tienen del Espíritu Santo tan solo como una fuerza. El Espíritu Santo es una persona dentro de la Trinidad. Así es que algunas aplicaciones prácticas con respecto a cada una de estas cosas que hemos enseñado, en las que podemos ver la Trinidad. La conversión del creyente es trinitaria. Tito 3, 4 y 6 dice que cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Implicados los tres en la salvación del hombre: Dios, el Espíritu y el Hijo. El bautismo es trinitario. ¿Cómo hacemos el bautismo? ¿Cuál fue el mandato que tuvimos? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministerio cristiano es trinitario. 1 Corintios 12, el 4 al 6 nos dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Cristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios
El Padre es el que hace todas las cosas en toda la vida cristiana. También es trinitaria. Según a los Corintios 13:14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes en su diario vivir. La unidad cristiana es trinitaria. Efesios 4 del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y la perseverancia del creyente, Judas 1:21 o Judas 1:20 y 21. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa espera perseverante de los creyentes también lo hace en el seno de la Trinidad. Así es que las Escrituras no se contradicen a sí mismas al reconocer más dioses. Dios es uno. El Hijo junto con el Padre y el Espíritu Santo es el único Dios. Todas las atribuciones de santidad, eternidad, vida, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, creación, providencia, poder para resucitar muertos, juicios de todos los hombres, oración y adoración que se atribuyen a Cristo, claramente son atributos de un Dios trino. Si nuestra cosmovisión de quién es Dios se dirigieran hacia un Dios divisible, separado uno del otro, no estamos adorando al Dios de la Biblia, y esto sería idolatría. La Trinidad es una doctrina fundamental. Cualquier mal interpretación de una de estas personas conduce a un gran error e incluso a muchas personas pudiera alejarles de conocer verdaderamente la fe. Dios le bendiga.